Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar acerca de simulación fácil y exitosa, introducción al modelamiento con Flexim. Agradecemos nuevamente su asistencia y su participación en nuestro webinar. En este momento ya vamos a dar inicio. Entonces, la primera parte que vamos a ver es una introducción a la simulación, a cuándo debemos usarla, cuándo no debemos usarla y sus beneficios. Y luego vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar la simulación utilizando el software Flexim. Entonces, la primera parte sería ¿qué es la simulación? Entonces, esta es una imitación de un sistema a través del uso de un computador. Entonces, es la abstracción de algo que nosotros vemos en la vida real, un sistema de la vida real, nosotros lo acotamos y esto lo representamos a través del computador. ¿Qué es importante? Con la simulación no buscamos una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada. Esto se refiere a que con la simulación podemos acercarnos mucho más a ciertos supuestos particulares de cada operación o de cada sistema. Podemos acercarnos mucho a cómo funciona el sistema en la vida real. Obviamente, dependiendo del objetivo de nuestra simulación, pues el alcance y qué tan detallado es un modelo de simulación depende de la pregunta que nosotros querramos responder con este. Entonces, la diferencia radica en que, por ejemplo, cuando estamos con modelos teóricos, tenemos que cumplir con ciertos supuestos que a veces son muy restringidos o muy limitantes para un sistema real. Es bajo esta lógica que la simulación nos permite acercarnos muchísimo más al sistema real, acercándonos más a cómo funciona sin tener que estar limitados en ciertas ocasiones por estos supuestos que pueden llegar a ser bastante rígidos. Entonces, ¿por qué utilizar la simulación? Bueno, la simulación es una herramienta para tomar decisiones o pues nos apoya la toma de decisiones. Particularmente nos ayuda a tomar estas decisiones en sistemas complejos. Un sistema complejo se caracteriza o pues se vuelve un sistema complejo por la presencia de dos elementos muy importantes. El primero es la interdependencia de las variables. Esto se refiere a que las variables entre sí no son independientes y una influye sobre la otra. Entonces no es tan claro como si yo hago ciertos cambios en la operación van a afectar otras variables y esas otras variables pueden afectar otras y todo está relacionado y puede que ante un cambio algunas cosas mejoren y otras empeoren. Entonces, toda esta como relación que se da entre todas las variables, que a veces no es tan clara ni siquiera cómo es esta relación, pero que se sabe que existe, aporta un elemento importante para que un sistema se vuelva complejo. Y el segundo es la aleatoriedad. No siempre, por ejemplo, los operarios van a trabajar al mismo ritmo, pueden ocurrir fallas en una máquina que pueden ser impredecibles, puede que un desplazamiento tome más en cierto momento o en cierto otro momento. Es decir, los sistemas no siempre se comportan igual, tienen cierto componente aleatorio y cierto componente al azar. Y la mezcla de estas dos cosas hace que las decisiones ya no sean intuitivas en una organización o en un sistema. Hace que ya no sea intuitivo saber cómo mejorar las operaciones o cómo mejorar los procesos o qué va a pasar si yo hago ciertos cambios. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a estas dos situaciones que le otorgan la característica de ser un sistema complejo, un sistema, la simulación es una herramienta que nos va a apoyar en esta toma de decisiones. ¿Y cómo lo hace o por qué lo hace? Básicamente, la simulación nos permite estudiar el impacto de variables tanto exógenas como endógenas, es decir, nosotros vamos a definir unas variables de desempeño, unas medidas de interés que nos permitan a nosotros apoyar nuestra toma de decisión y responder la pregunta que queramos, y vamos a evaluar cómo ciertas variables van a influir en esas variables de desempeño. Entonces, por ejemplo, queremos ver cómo va a cambiar nuestra tasa de salida o nuestra tasa de producción
ante cambios en la demanda, si cambian los precios de los insumos o, que en este caso serían variables externas, o cómo van a cambiar si yo cambio la cantidad de recursos dentro del sistema o cambio las velocidades de las máquinas. Entonces nos permite ver el impacto de todo este tipo de variables. Asimismo, nos va a permitir probar políticas y cambios antes de ser implementados. Entonces, básicamente, una de las razones más importantes de por qué la simulación es bastante útil y que apoya nuestra toma de decisiones es porque nos permite responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si pongo esta máquina en este sitio? ¿Qué pasa si tengo menos operarios? ¿Qué pasa si redistribuyo el layout de la bodega de cierta forma? ¿Qué pasa si ocurre una falla? ¿Qué pasa si pongo más máquinas? Entonces nos permite responder todas estas preguntas porque podemos representar en el computador no solo un sistema que ya existe, sino sistemas que no existen y poder evaluar estos cambios antes de haberlos implementado para poder evaluar si existen errores, si sirve o si no sirve, antes de incurrir en los costos de una implementación real. Por todo esto, pues también nos va a permitir determinar requerimientos. Entonces, como les decía, uno puede preguntar qué pasa si pongo un operario más o qué pasa si pongo un operario menos. Y en todo este juego de cuántos recursos uno pone, el software y la simulación en sí misma como una herramienta de toma de decisiones nos va a apoyar para determinar qué cantidades son las apropiadas bajo distintos escenarios. Finalmente, pues el uso que, digamos, uno de los usos más conocidos de la simulación, el entrenamiento, pues ese sí no, ya lo conocemos todos. ¿Qué valor adicional o pues qué plus adicional tendría entonces para su empresa la simulación? Entonces, como habíamos dicho, una de las funciones más importantes de la simulación es que nos va a permitir preguntarnos cómo funcionarían las cosas ante cambios que yo no he implementado. ¿En qué ocasión esto resulta bastante valioso? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un proyecto de implementación de alguna nueva tecnología o de alguna nueva forma de operar, un proyecto grande que va a cambiar la forma en que funcionen las cosas en nuestra organización. Generalmente estos proyectos tienen, digamos que de forma muy simplificada, 3 etapas. La primera etapa es la de diseño, entonces digamos que en papel se sienta uno a mirar cómo funcionarían las cosas, cómo planea según los datos, etc. Después pasa la etapa de implementación, entonces todo este proceso intermedio entre que ya esté operando el sistema bajo los cambios y el diseño, entonces ahí es donde se van haciendo ajustes, se van poniendo, por ejemplo, las máquinas, etcétera, y pues ya la operación cuando ya está todo implementado y ya estamos funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a hacer un proyecto y pues esto tiene generalmente una inversión muy alta para una organización, cualquier error que vayamos a incurrir pues resulta muy costoso. Entonces, aquí donde entra la simulación a ayudarnos. Resulta que la simulación nos va a permitir evitar estos errores. Y el ahorro que se va a dar por evitar estos ahorros va a ser muy importante. Si nosotros vemos el gráfico que yo tengo acá, se refiere a los costos de un proyecto, incluyendo simulación y sin incluir simulación. Entonces, en la primera etapa de diseño, puede resultar un poco más costoso incluir simulación por temas de la inversión, por temas de la contratación de la persona que hace la simulación, etc. Pero a medida que va aumentando, va creciendo el tiempo, pues se va avanzando en las etapas del proyecto, resulta significativamente menos costoso utilizar la simulación que no utilizar la simulación. Y esto viene por el factor de ahorro dado por no corregir y por corregir o evitar errores que pudieron haber ocurrido si nosotros no los hubiéramos detectado con la simulación. Y esto se vuelve gravísimo más que todo en la etapa de operación. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a la etapa de operación, haber cometido un error que pudimos haber evitado y que pudimos haber identificado antes con el uso de la simulación es bastante costoso.
Entonces, por eso tenemos acá la frase, la ley de Ohm, que se refiere a que el costo de corregir errores se incrementa en un factor de 10 por cada etapa en la que se avanza sin haber sido corregido. Lo siguiente que vamos a pasar es a hacer nuestro ejemplo directamente en Flexim, que es nuestro software de simulación. Entonces, la operación que vamos a representar, pero antes de empezar con vamos a hacer un pequeño sondeo. Entonces, vamos a preguntarles qué tipo de herramienta de análisis emplea en su organización para asistir la toma de decisiones. Entonces, aquí les doy un tiempo para que por favor respondan. Y ya continuamos. Bueno, en este momento voy a cerrar nuestro sondeo. Voy a compartirles los resultados. Entonces, el 55% utiliza hojas de cálculo o Excel, el 14% utiliza software de simulación, el 27% ninguna, pero desearía utilizar simulación, y el 5% ninguna, y se decide por la experiencia e intuición. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Vale, entonces estaba comentándoles cuál es el ejemplo que vamos a representar con la simulación en Flexim. Entonces vamos a tener en paralelo llegadas de pedidos que van a estar alistados en, digamos que dos tipos de pedidos diferentes, que van a venir por una banda transportadora, o sea, ya van a estar listos, van a pasar por una banda transportadora. Luego van a pasar por un proceso de verificación, en donde van a ser asistidos por un operario. Este operario también los va a tomar de esa zona de verificación y los va a llevar a otra banda, en donde van a ser pesados y etiquetados también con ayuda de unos operarios, para finalmente ser estibados y almacenados en un rack. Entonces vamos a abrir Flexim. Es importante resaltar que Flexim particularmente es un software que se caracteriza bastante por su importante visualización en 3D y por la facilidad con la que nosotros podemos representar los sistemas, utilizando por ejemplo el sistema drag and drop, que ya lo vamos a ver. Desde el principio todo es en 3D, entonces esto nos facilita bastante el proceso. Entonces acá yo ya tengo abierto el software. La zona central es nuestra zona de modelamiento y los paneles que están a la izquierda contienen los objetos, pues son las librerías que contienen los objetos con los que nosotros vamos a modelar. Básicamente entonces la operación que queremos representar, entonces vamos a tener dos fuentes de pedidos, una banda transportadora, un proceso de verificación. Entonces, yo voy a agregar primero uno. Entonces, este objeto es para crear los objetos. Después tenemos una banda. Les agrego una banda. Como pueden ver, todo es con el sistema drag and drop. Yo lo tomo de la librería y lo extiendo. Y teníamos un proceso de verificación. Entonces, yo acá les puedo cambiar los nombres. Acá le vamos a poner listo. Los voy a conectar fácilmente utilizando la tecla A y voy a agregar un operario. Entonces, este operario nos va a asistir en el proceso de verificación. Como pueden ver, el detalle de la visualización en 3D es bastante alto. Ahí vemos en su camisetica tiene el logo de Flexim. Aquí pueden ver el nivel de detalle. Todo desde el principio en 3D. Entonces, yo lo conecto.
porque voy a decir que el proceso de verificación requiere de un operario. Entonces, para esto, voy a abrir acá la ventana de propiedades del objeto. Esta ventana la tienen todos los objetos de Flexim. Particularmente, bueno, hay bastantes opciones para personalizar. Flexim es bastante flexible. Nos permite personalizar tanto utilizando como estas interfaces que ya tienen bastantes opciones predefinidas, como si uno lo desea llegar a configurar con código. Entonces, bueno, acá vamos a cambiarle el tiempo de proceso. Se pueden utilizar distribuciones estadísticas. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle una exponencial. Dejémoslo como está por default. Y vamos a decirle que tiene que utilizar al operario por el proceso. Lo que estamos indicando acá. ¿Listo? Sabíamos que teníamos un proceso en paralelo al lado, entonces lo que yo voy a hacer es copiar esto. Lo selecciono, control C, control V. Entonces ahí ya tengo mi otra parte. Pero esta máquina, por ejemplo, le podemos poner ligeramente más rápida. Luego tenemos otra banda transportadora. Entonces vamos a poner otra banda transportadora por aquí. Listo. Y vamos a decir que los objetos van a pasar en nuestras máquinas. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a decir que las cajas, o bueno, primero se los voy a mostrar así y ahorita les hago el siguiente, ese cambio. Listo. Luego tenemos un proceso de pesaje, entonces vamos a hacer algo similar. Vamos a agregar dos procesadores. Esto se llamaba pesaje y etiquetado. Entonces acá me puedo cambiar el nombre. Pesaje etiquetado. Nuevamente le podemos poner una distribución estadística, o un valor por caso, por porcentaje o por tipo de producto. Las opciones son casi que ilimitadas. En este caso podemos ponerle un tiempo fijo de 15 segundos. Y pongámoselo ambos en 15 segundos. Le vamos a decir también que use al operario, que acá se me olvidó decirle. Y acá cambiémosle el nombre. Vamos a agregar otros dos operarios. Los relacionamos a cada uno con su máquina. Listo. Y acá inicialmente, para mostrarles, ahorita continúo, voy a poner una salida. Entonces, para que puedan ver lo sencillo que fue configurarlo, ya con esto yo lo puedo resetear y correr. Como pueden ver desde el principio, el sistema y el modelo ya están animados. Entonces aquí podemos, por ejemplo, visualizar cómo se van haciendo colas, cómo este proceso es más lento que este, cómo particularmente este señor es más lento que el del otro lado. Entonces visualmente, o sea, el hecho de que la simulación sea en 3D nos permite visualizar y ver claramente problemas o cuellos de botella que podamos tener en nuestra operación. Además de que nos permite, por ejemplo, compartir los resultados con otras personas de la organización a las que queramos socializarles nuestros proyectos y que sea más fácil de entender. Esto nos permite, obviamente, también, pues, Flexim cuenta con un elemento pues muy importante. La simulación no es solo temas visuales, sino también requiere la parte de medidas de desempeño y intervalos de confianza y todo el análisis de salida. Flexim también nos permite esto, entonces no solo se limita a la parte visual, pero pues es bastante importante.
Entonces, bueno, aquí ya podemos ver un primer ejemplo. Podemos ya ver que este señor se colgó. Listo. Entonces, vamos a continuar. Lo siguiente que teníamos... bueno, yo les iba a mostrar una cosa. Fíjense que las cajas en este momento, una vez terminan este proceso, se están teletransportando. ¿Sí ven? Que de acá se teletransportan a la máquina y de la máquina se teletransportan a la banda. Básicamente, nosotros, pues esto no es real en la mayoría de los casos. Esto uno lo puede modificar. Entonces, yo puedo rápidamente decirle que él necesita de alguien que cargue la caja y que la caja no puede moverse sola. Entonces, yo activo ese cambio, le digo que va a ser el mismo operario. En este caso no lo configuré, sino solo para esta parte. Y va a ser el operario quien lo ubique en la banda. Obviamente, ¿esto qué impacto va a tener? Esta cola se va a generar muchísimo más rápido, porque ahora, por caja, el operario es aún más, toma aún más tiempo procesar cada caja. Entonces, la tasa de salida de este proceso va a ser mucho menor a que la tasa de entrada del mismo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, continuamos con lo siguiente. Entonces, voy a quitar este elemento y vamos a pasar a la parte de la estibadora. Entonces, para la estibadora vamos a utilizar un elemento que se llama el combiner. Y lo que vamos a hacer es, primero le vamos a ingresar estivas. Entonces yo voy a utilizar una fuente, pero esta la voy a configurar. Voy a decir y suponer que tenemos un suministro ilimitado de estivas. Entonces vamos a poner, me van a llegar estivas. Le voy a decir que es de tipo pallet. Y por otro lado, me van a llegar, vamos a poner acá una cola intermedia. Y por otro lado me van a llegar mis cajas. Yo abro este elemento. También puede tener un tiempo de proceso que se tome armar cada, digamos, estiva. Y acá vamos a ponerlo en modo empacar. Y le vamos a decir cuántas cajas que van a venir por mi segundo puerto van a componer, van a ir dentro de una estiva. Entonces, en este caso, yo lo voy a poner, por ejemplo, 10. Y luego vamos a almacenarlo en un rack. Vamos a poner un rack. Les recuerdo que todos estos objetos se pueden personalizar como uno desee. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner un poquito más pequeña la estantería. Incluso la puedo alargar. También podemos aumentarle la altura. Entonces, pongámosle. Y ahora las estivas van a ser almacenadas allí. Entonces, nuevamente, con esto lo puedo resetear y correr. O sea, ya está lista la estiva, solo está esperando a que lleguen las cajas. Acá ya estamos procesando. Y ahí van llegando las cajas. Cuando se armen 10, entonces va a salir este pallet armado y va a ser almacenado en nuestra estantería. Aquí podemos esperar. Uy, se me refundió. Listo, y ahí ya quedó nuestro primer pallet. Entonces, como pueden ver, representar este tipo de operación fue bastante sencillo. Fíjense que, como era de esperarse, al agregar que sean los operarios quienes desplazan las cosas, acá se arman colas bastante significativas al inicio de la operación. Esto lo que nos indica es que la tasa de salida de este proceso es menor que la tasa de entrada, significativamente menor, y por esto se nos arman colas. Si quisiéramos resolver esta cola, podemos ya sea o volver más eficiente este proceso para aumentar su tasa de salida o de alguna forma disminuir la tasa de entrada. Esas son las dos opciones.
Aquí vemos que al ser ellos el cuello de botella, estas personas andan menos utilizadas. Esto también como yo lo podría ver. Rápidamente, pues Flexim tiene varias formas de ver las estadísticas, pero hay una forma rápida que es esta. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo ver que cuántas el operario, si está utilizado, si está desocupado o qué está haciendo, las máquinas, cuánto tiempo han estado procesando y cuánto tiempo han estado desocupadas. Podemos también ver cuántas han salido, cuántas cajas. Bueno, sí, este ya lo vimos. Acá podemos ver cuántos han estado almacenados, cuántos máximo han estado almacenados, cuántos en promedio, cuántos actualmente. Cada objeto tiene sus distintas estadísticas, así como por default. Como les digo, no, esta no es la única forma de verlo. También podemos ir construyendo gráficos, ya se los puedo mostrar más adelante. Entonces, un cambio adicional que vamos a hacer es, nuevamente, no queremos que los pallets se teletransporten al rack, pues esto no es real. Entonces, Flexim también cuenta con unos montacarguistas. Entonces vamos a hacer una operación similar a la que hicimos al principio y decir que los pallets no se pueden teletransportar. Entonces con esto ya le hago el cambio. Lo pongo a correr. Yo lo puedo acelerar o lo puedo poner más despacio de acuerdo a lo que yo necesite. Y aquí podemos ver cómo es ahora el montacarguista, quien almacena los pallets a medida que estos se van armando. Ahí, bueno, toma un tiempo. Ya llegó la décima. Listo. Entonces, como podemos ver, esto es bastante fácil de configurar. Visualmente desde el principio es bastante atractivo. Incluso nosotros tenemos rápidamente, acá como pueden ver, pues hay conexiones y hay elementos que podrían mejorarse visualmente. Una forma rápida es ponerlo en modo presentación, que elimina las conexiones, elimina la grilla. Con eso ya de entrada se puede ver mejor. Entonces podemos ver que es bastante sencillo utilizar. En este momento me gustaría hacer otro sondeo y les voy a preguntar cuál cree que es la mayor ventaja de la simulación para su empresa. Ahí ya inicia el sondeo para que por favor nos colaboren respondiendo. Listo, en este momento voy a cerrar nuestro sondeo. El 39% nos indica que para incluir efectos de la variabilidad, el 16% para incluir efectos de relaciones complejas, 19% para incluir reportes de escenarios y el 74% para dar un mayor soporte numérico a las decisiones. Aquí les puedo mostrar los resultados. Listo. Entonces, como lo hemos mencionado, pues todas estas son ventajas que nos ofrece la simulación. Particularmente los efectos de la variabilidad los incluimos a través de la aleatoriedad, incluyendo distribuciones, funciones de distribución de probabilidad, como vimos, por ejemplo, para los tiempos de proceso. También las incluimos, por ejemplo, yo no los mostré, pero también están las tasas de llegada. Todo esto se puede personalizar, como ya lo vimos, Flexim tiene bastantes opciones. Las relaciones complejas, pues todo esto, digamos en nuestro caso particular, no es tan claro qué pasa si yo, por ejemplo, agrego dos operarios acá, cómo van a influir porque están compartiendo este único recurso y además están compartiendo el mismo montacargas, entonces no es tan claro. Con la simulación yo lo puedo ver. Pero es muy relevante también en el elemento de la parte de los escenarios y del soporte numérico a las decisiones. Entonces, en este momento les voy a mostrar, ya les mostré unas pequeñas estadísticas, pero Flexim nos ofrece aún más opciones. Entonces, una de ellas, y muy importante, es el dashboard.
en donde nosotros podemos agregar gráficos y estadísticas que vamos a poder ver en vivo a medida que corre la simulación. Por default, Flexim tiene un conjunto de las estadísticas más utilizadas, que generalmente uno más quiere ver, que son, por ejemplo, la tasa de salida. Entonces, por aquí está el throughput. Entonces, nosotros podemos ver, veámoslo acá como un número. Entonces, podemos ver el output per hour. Entonces, queremos ver la salida, la tasa de salida de ese sistema de producción. Entonces yo elijo el objeto, le digo que lo que quiero ver es el output per hour, puedo cambiarle los colores, puedo decirle que sea de tipo tabla, de tipo línea o un gráfico de barras, puedo cambiar las unidades. Bueno, ahí también hay bastantes opciones de personalización. También es muy común querer visualizar, por ejemplo, la utilización. Entonces, vamos a poner state by. Entonces, es común que yo quiera ver qué tan utilizados están mis recursos. Entonces, por ejemplo, lo puedo hacer a nuestro montacarguista. Nos va a decir no solo qué tanto tiempo está ocupado, sino cómo se distribuye el tiempo. Es decir, cuánto tiempo estuvo desocupado, cuánto tiempo estuvo transportándose para ir a recoger algo, cuánto tiempo estuvo transportándose porque ya recogió algo. Por ejemplo, para los racks es interesante evaluar, o pues para todo lo que son almacenamientos, evaluar la cantidad. Entonces, aquí vamos a poder verlo. ¿Qué otra estadística? El tiempo también de proceso. Entonces, aquí podemos ver, puedo agregar otra, que va a ser, pongamos el average state time. Entonces nos va a decir en promedio cuánto tiempo cada caja tiene que estar. Pongámosla acá, en uno de los aleatorios. En promedio cuánto tiempo dura una caja dentro de este procesador. Entonces yo lo reseteo, lo corro y él, a medida que va corriendo el modelo de simulación, también me va dando nuestras estadísticas. Estas estadísticas vendrían siendo para una sola réplica, es decir, la réplica que yo estoy corriendo o el caso particular día que yo esté corriendo. Entonces acá me va diciendo cuántos se van procesando, como podemos esperar, pues ese número va aumentando por hora, va, sube, baja, sube, baja. Acá nos dice también el montacarguista, entonces en este caso vemos que la mayoría del tiempo está desocupado, de hecho. Lo que es pues, esperarse pues, por el cuello de botella que hay más atrás. En cuanto al rack, podemos ver que va subiendo la cantidad. No baja porque no estamos sacando elementos del rack, solo los estamos guardando. Entonces va a llegar un punto cuando alcance la capacidad máxima del rack que la línea no debería subir más. Y en el caso de nuestro tiempo de proceso, entonces acá nos está diciendo que en promedio una caja dura en ese procesador, en ese proceso de verificación, dura 27.9 segundos. Como podemos ver, el número oscila, no oscila mucho, pero oscila, teniendo en cuenta que asociamos una distribución de probabilidad y además que depende del operario. Entonces van a haber cajas que les toque esperar más porque el operario está más lejos y cajas que les toque esperar menos. Ahí podemos ver que aumenta, pero el cambio no es significativamente grande. Entonces, esto nos permite ver en vivo estadísticas. Estas son las medidas que, por ejemplo, yo les digo, uno quiere tomar una decisión, define unas medidas de desempeño y evalúa cómo los cambios en ciertas medidas van a afectar estas medidas de desempeño. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué pasa si ahora pongo otro operario a ayudar?
Me vuelvo a poner el working mode. Espérenme que no lo conecté del todo bien. Vamos a... Ya. Entonces vamos a agregar para esto un despachador. Ay, es al revés. Un momento. Listo. Entonces vamos a agregar dos operarios en este caso. Y vamos a ver cómo uno en general es utilizado para transportar las cajas y el otro para procesarlas. Entonces ahí nosotros podríamos evaluar nuestra medida de desempeño, si aumentó, si minimizó, cómo cambiaron. En este caso el cambio no es muy significativo, podemos ver que en general todavía el montacargas permanece bastante desocupado, la tasa de salida, por ejemplo, esto también podemos verlo, también puede ser interesante verlo como una línea. Entonces, nuevamente lo voy a correr. Entonces ahí nos va mostrando cómo la tasa de salida aumenta, va aumentando, va aumentando. Y podemos ver que la pendiente no es tan marcada. No va subiendo muy rápidamente, por lo que está limitado. Entonces, por ejemplo, ese cambio no es muy significativo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo dijera que ya no me van a entrar de acuerdo a esta distribución, sino, por ejemplo, hagámosle una uniforme entre 10 segundos y 20 segundos. Entonces nuestro tiempo de proceso, nuestro tiempo entre arribos va a ser menor. Entonces ahí ya se puede evidenciar que el proceso ya se vuelve aún más eficiente, se hace un poco menos de cola, pero aún así vemos que, por ejemplo, el montacargas no cambia mucho. Entonces, fíjense que acá no es tan claro cuál va a ser el efecto en mis medidas de desempeño cuando yo hago un cambio en la operación, porque todo está relacionado. Entonces, así yo vuelva a este proceso más eficiente, va a llegar un punto en que no es tan claro, en que igual esto se va a demorar. Entonces, esta es la interdependencia de las variables más la aleatoriedad. Hay cambios que yo espero que ocurran, hay cosas que yo espero que mejoren, pero no siempre va a ser tan claro el impacto en la variable de desempeño al final. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos pueden escribir, nosotros vamos a estar muy pendientes, al final solucionaremos las dudas, entonces por favor no olviden escribirnos si tienen alguna duda. ¿Listo? Entonces, acá recapitulando un poco, entonces cómo modelar en Plexim, nosotros creamos los objetos arrastrando y soltando, lo que yo llamo el sistema drag and drop. Creamos conexiones con las teclas A, S y el mouse. Personalizamos los objetos utilizando las ventanas de propiedades, como vimos, y podemos visualizar las estadísticas, por un lado en los objetos, por el otro lado con el dashboard, cuando se trata de las estadísticas en vivo. ¿Qué características tiene nuestro modelamiento? Bueno, tenemos los objetos 3D, como vimos desde el principio, todo el modelaje es en 3D. Tenemos dos tipos de objetos, por decirlo así, los recursos fijos, bueno, dos tipos de recursos, los fijos y los móviles. Entonces, nuestros recursos móviles van a ser nuestros operarios, nuestros montacarguistas, también contamos con robots, etcétera. Y nuestros recursos físicos, por ejemplo, son las máquinas, ¿vale? Como vimos, hay muchas lógicas preexistentes, podemos utilizar de acuerdo al porcentaje, de acuerdo al tipo de objeto, de acuerdo a una distribución de probabilidad,
Hay muchas opciones, entonces en general no se requiere de programar, sin embargo, pues quien lo quiera hacer también lo puede hacer. Las estadísticas, como vimos, también son muy fáciles de obtener. Nosotros seleccionamos nuestro objeto, seleccionamos la estadística de interés y ahí ya la podemos visualizar. Tenemos, sin embargo, bueno, también hay estadísticas muy particulares que uno podría querer construir y que no existen, se pueden construir. Con esto tampoco hay ningún problema. ¿Qué otras funcionalidades tenemos en Flexim? Entonces, además pues, de lo que les ha alcanzado a comentar, bueno, Flexim es casi que uno puede representar todo lo que uno quiera, o pues de hecho lo puede hacer. Tenemos herramientas de turnos y fallas. Entonces, si los operarios no trabajan todo el día, contemplando las horas de descanso, contemplando los almuerzos, también podemos asociar que una máquina falle, que se generen errores, que toque hacerle el mantenimiento. También contamos con submodelos. Esto nos facilita, es más que todo para organizarnos en cuanto al modelaje y a veces también facilita, por ejemplo, replicar y reutilizar partes de modelos. Entonces, rápidamente les puedo mostrar cómo funcionaría un submodelo. Entonces, cuando yo quiero hacer un submodelo, agrego un objeto de tipo plane y yo lo que voy a hacer es construir las cosas encima de ese objeto. Va a ser un proceso simple. ¿Cuál es la característica de esto? Hasta ahí todo funciona igual, pero yo puedo mover el plano completo. Es decir, los objetos están contenidos en este plano. Asimismo, si yo quisiera reutilizar esta parte del modelamiento, basta con que yo copie el objeto completo y ya lo tengo nuevamente. Entonces, es también una cuestión de organización. De hecho, también yo puedo irme View Down y podría estar solo dentro del plano. Entonces yo puedo también, cuando ya tengo modelos muy grandes, puedo manejar los planos, construir toda la lógica acá en esto y después irme nuevamente a donde está todo y que esté conectado como para que sea más organizado. También tenemos librerías, entonces, bueno, tenemos una librería de fluidos. Esta la encontramos acá al final. Más que todo se utiliza para, por ejemplo, procesos productivos que utilicen líquidos. Esto es simulación semicontinua o semidiscreta, como se quiera ver. En cuanto a que no es simulación continua, sigue siendo por objetos discretos, pero la unidad de tiempo se maneja mucho más pequeña, por decirlo así. Las librerías también nosotros podemos personalizar las propias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esto ya sea un objeto que yo pueda extender, así como estos, yo puedo agregarlo a mi propia librería. Entonces yo acá pongo Add to User Library, New User Library. ¿Y qué pasa? Ya yo aquí tengo mi propia librería y mi objeto ya es como cualquiera de estos. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Pues hay veces que nosotros necesitamos reutilizar objetos o que hay un modelo que necesitamos ese y nos sirve para otro, o que nos gastamos mucho tiempo personalizándolo y después necesitamos usarlo varias veces y nos sirve poderlo utilizar como una librería. Entonces podemos personalizar librerías, no solo en términos de lógica, sino también en términos visuales, por ejemplo. Entonces, pues ustedes pueden ver que Flexim es todo en 3D, pero pues tiene sus como imágenes predeterminadas. No hay que limitarse a esto uno lo puede personalizar. De hecho, es bastante fácil. Ustedes descargan una imagen 3D, por ejemplo, de internet, o si tienen un software con el cual ustedes trabajan y saben hacer las imágenes 3D, es cuestión de importarlas en Flexim. Entonces se van acá a General, y acá en esta parte uno busca las imágenes. Yo acá tengo algunas en mi computador
no sé, por ejemplo esto, no me acuerdo qué es, pero es como una oficinita. Entonces uno lo puede cambiar rápidamente y así personaliza sus modelos. Si esta imagen fue descargada, entonces ahí, bueno, como no he configurado la animación, pues la caja sigue pasando igualita. Se puede decirle a la caja que no pase, se puede configurar también otra animación, esto requiere ya unos procesos adicionales, pero es como para comentarles que no estamos limitados a las imágenes 3D por default de Flexim, eso también es personalizable la lógica, son personalizables las estadísticas. Bueno. Los planos de AutoCAD, bueno, parte de toda esta flexibilidad y de esta personalización que nos ofrece Flexim es que podemos, por ejemplo, importar planos de AutoCAD. Entonces, esto básicamente para qué nos sirve. Como pudieron notar, por ejemplo, el montacarguista y el operario, ellos efectivamente caminan. Entonces, los tiempos que ellos se demoran haciendo estos recorridos están en función de la velocidad que ellos tienen y la distancia. Entonces, cuando uno construye un modelo, digamos que a escala, lo puede con un plano AutoCAD, está seguro que las distancias que están recorriendo los operarios van a equivaler a las distancias reales, está seguro que las máquinas están donde deberían estar y pues esto da mucho mayor precisión en los resultados. Como ya les había mostrado, con SketchUp, por ejemplo, podemos descargar imágenes 3D gratuitas que nos permitan personalizar nuestro modelo de simulación. Interfaces, también todas estos acá nosotros podemos crear interfaces con el dashboard para poder ingresar datos y poder ver cómo cambia el modelo, creando interfaces personalizadas. Todo el lenguaje es orientado a objetos, todo el lenguaje de Flexim. Y tenemos herramientas de ajuste de datos, tanto para análisis de entrada como para análisis de salida. Estas herramientas son básicamente, se encuentran acá en la parte de Statistics. La herramienta de análisis de entrada es el ExpertFit. Es una herramienta que se abre externamente a Flexim, básicamente sirve para coger todas nuestras series de datos y hacerle nuestro análisis de entrada en cuanto a determinar con las series de datos cuál sería la distribución de probabilidad más adecuada para ingresar, cuáles son nuestros promedios, cómo se comportan los datos, si tienen correlación, si son independientes, etc. Y también tenemos nuestra herramienta de análisis de salida que es el Experimenter. Con el Experimenter nosotros ya corremos réplicas, por ejemplo, varios días de la misma operación. Todo esto por términos estadísticos, como ingresamos elementos aleatorios a la simulación, lo que nos sale de la simulación también es aleatorio, de forma que tenemos que analizarlo de forma estadística. Entonces, para esto nos sirve el Experimenter. Acá podemos correr distintas réplicas para tener como una muestra, por decirlo así, de resultados, una muestra de días. Con esto también podemos probar varios escenarios, entonces acá nosotros podemos agregar distintas variables, darles distintos números y el modelo los va a correr todos al mismo tiempo y podemos ver un comparativo entre los distintos escenarios. Acá definimos qué medidas de desempeño nos interesa ver, acá definimos qué características vamos a tener para correr nuestro modelo, entonces cuánto tiempo lo vamos a correr, si va a tener tiempo de calentamiento, cuántas réplicas, podemos ver los resultados. Y estas últimas tres pestañas, bueno, estas tres pestañas, se refieren al OpQuest. El OpQuest es una herramienta que nos permite combinar la optimización con la simulación. Entonces nos permite correr bastantes escenarios sujetos a unas restricciones con una función objetivo de interés que queremos minimizar o queremos maximizar y él ahí nos va a determinar cuáles son las mejores opciones para el caso que nosotros estemos presentando. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden escribir. Nosotros ya al final vamos a responder estas preguntas. Entonces, bueno, adicionalmente, ya vimos que Flexim es bastante flexible y la simulación también. Pero acá pues les vamos a mencionar algunas aplicaciones que tenemos de esta. Entonces, en producción y logística nos sirve para dimensionar recursos,
para diseñar células de manufactura. Entonces podemos probar distintos diseños y ver cuál nos funciona mejor, cuál es más adecuado, cuál es menos costoso, cuál es más eficiente. Por tanto, nos ayuda también para justificar la inversión en máquinas y, por ejemplo, mayor automatización como lo son sorters, bandas transportadoras, paletizadores automáticos, etc. Nos permite también evaluar los diseños de layout. Entonces, ahí podemos ver cómo con ciertas distribuciones de la bodega, si se generan cuellos de botella, si no se generan, si es adecuada, si falta espacio, todo esto lo podemos visualizar. Podemos evaluar alternativas de todo tipo en cuanto a las cuestiones que mencioné anteriormente. Analizar el retorno a la inversión, en este caso nuestra medida de desempeño e interés sería el retorno a la inversión, entonces construimos una medida de desempeño que se refiere al retorno a la inversión y lo evaluamos bajo distintos escenarios. Y este último es importante, análisis de riesgo y planeación de contingencias. Entonces, en muchos casos las organizaciones ya tienen planes de contingencia cuando va a pasar algo. Entonces, por ejemplo, si esa máquina falla, nosotros sabemos que tenemos de respaldo tal máquina que de pronto es más antigua y un poco más lenta, pero solo la conectamos y ya la podemos utilizar y salimos como de nuestra urgencia mientras arreglamos la otra. Entonces, supongamos que alguien tiene alguna inquietud y no está tan seguro que reemplazar una máquina con la otra sea tan factible y este tipo de cosas. Entonces, uno puede evaluar estos planes de contingencia o estos planes de emergencia para ver si en verdad permiten, digamos que apagar el fuego de lo que esté ocurriendo. Entonces, esto es bastante útil y bastante importante, en verdad, poder evaluar si nuestros planes de contingencia funcionan. También, digamos que por lo que vimos así de entrada, pues y lo que yo les he mencionado, pensaría uno, o podría llegar a pensar que las aplicaciones de la simulación y de Flexim se limitan solo al sector de producción y logística, pero esto no está más lejos de la realidad. La simulación se puede aplicar en servicios. Todo esto para dimensionar las capacidades de recursos, para dimensionar el personal, para dimensionar los turnos, para estudiar el flujo de los clientes, diseñar el layout del punto de atención, determinar cómo yo podría trabajar y cuánta gente necesito para que, por ejemplo, la gente no espere más de 5 minutos o no espere más de 10 minutos, o la medida de desempeño de pronto no es el tiempo de espera, sino cuánta gente hay en cola, o el tipo de acuerdo al tipo de transacción, o sea, todo este tipo de cosas también se pueden utilizar con la simulación. Entonces, en este momento, me gustaría hacer otro sondeo, preguntarles qué tan interesante les pareció Flexim en términos de facilidad de uso y potencia de análisis. Les voy a dejar el sondeo mientras voy revisando qué preguntas tenemos. Bueno, listo, en este momento voy a cerrar el sondeo, les voy a compartir los resultados. Entonces, al 68% les pareció muy interesante, al 26% interesante, al 6% no les quedó muy claro y necesitan conocer más. Entonces, bueno, en este momento les voy a dejar acá la diapositiva en la que encuentran toda nuestra información para cualquier pregunta adicional o acerca de Flexim, acerca de nuestros cursos. Mientras tanto, pues voy a ir respondiendo las preguntas que nos han llegado. Entonces, la primera de ellas se refiere a profundizar un poco acerca de cómo funciona este tema del análisis de datos de entrada. Entonces, básicamente, nosotros en simulación existe una frase que es muy común que se refiere a garbage in, garbage out, basura adentro, basura afuera. ¿Esto a qué se refiere? La simulación como herramienta o como cualquier herramienta requiere de unos insumos, unos parámetros, unos datos que se le ingresan y de acuerdo a la calidad de la información que se ingrese también va a ser la calidad de la información que salga. Entonces, esto aplica casi que a todas las herramientas de análisis de datos, ya sea Excel, ya sea optimización, ya sea simulación, todo lo que se les ocurra. Si ustedes ingresan información inadecuada, la información que les va a arrojar el modelo también será inadecuada. Entonces, es una etapa muy importante, a veces es subestimado esta etapa de análisis de información de entrada para un modelo de simulación, porque de lo contrario, pues si esta información no está bien analizada, recolectada,
el modelo casi que puede ser una cáscara o no puede representar nuestra situación real. Entonces, cuando nosotros necesitamos esto, pues utilizamos, por eso les decía, Flexim tiene una herramienta para análisis de datos de entrada. Hay distintas formas de abordar todo este tema de los datos. En muchos casos las organizaciones tienen series de datos con las que uno trabaja, hace todo el análisis y encuentra una distribución haciendo pruebas de bondad de ajuste que le permita, le indique que esos datos se pueden representar a través de esa distribución. En otros casos, cuando los datos tienen muchas particularidades, incluso uno puede ingresar los datos directamente a Flexim. Y a veces cuando hay escasez de información, que también puede ser común en las organizaciones, uno haya otra forma de representar los datos, por ejemplo, con la experiencia, digamos, con un panel de expertos de la organización. Entonces, si uno necesita, por ejemplo, identificar cómo se comportan los tiempos de proceso, entonces, por ejemplo, uno va con el operario y se dirige, hace todo un levantamiento y le pregunta, bueno, por ejemplo, mínimo cuánto toma este proceso, máximo cuánto toma este proceso, en promedio cuánto toma este proceso, qué es más común, que se demore esto, y de acuerdo a eso, por ejemplo, uno puede pensar en construir distribuciones triangulares, distribuciones uniformes, y como les digo, en muchos casos sí existen las series de datos, lo ideal es cuando existen las series de datos y se pueden hacer este tipo de ajustes. Pero sí, en muchos casos también la parte de los datos de entrada parte mucho de la experiencia y del expertise de las personas que están directamente involucradas en la operación. Recordemos, pues dentro de Flexim esto se hace con la herramienta ExpertFit, que viene acompañada con el software. Aquí nosotros podemos ingresar nuestras series de datos, hacerle los gráficos, hacer todos los análisis que necesitemos. Es importante mencionar también en cuanto a este análisis de datos que Flexim tiene un elemento interesante y es que tiene compatibilidad con Excel en el sentido de que puede uno importar datos de Excel y exportar datos a Excel. Entonces, por ejemplo, si uno tiene información en una tabla Excel y la quiere leer desde Flexim, dentro de Flexim, uno puede utilizar esta herramienta, esta interfaz de Excel, para leer esos datos e importarlos dentro de una tabla que dentro de Flexim. Y también, si uno tiene unos datos dentro de Flexim, puede exportarlos a Excel. Entonces, esto pues también resulta bastante útil. Otra pregunta que tenemos acá es acerca de que si los modelos, bueno, si podemos exportar los modelos como un video. Es bastante interesante, de hecho, porque en muchas ocasiones a las personas a quienes les queremos presentar nuestros resultados o les queremos presentar nuestra operación o compartir cómo funcionaría un proceso que no hemos implementado, pues no cuentan con Flexim y no es necesario que lo hagan. En muchos casos, y es bastante útil, y de hecho nosotros acá dentro de la organización como usuarios de Flexim, en nuestros proyectos de consultoría, hacemos videos de los modelos que nosotros utilizamos para nuestros clientes. Entonces, básicamente Flexim cuenta con una herramienta, acá en Tools, que es el Video Recorder, que nos permite grabar y tomar videos de nuestro modelo de simulación. Con esto nosotros podemos más fácilmente compartir, por ejemplo, los resultados o compartir, como les decía, para socializar un proyecto. Es bastante útil para que llegue a muchas áreas de la organización utilizar estos videos. También se pueden tomar fotos dentro de Flexim de las operaciones con facilidad. Aquí donde dice Capture View, este Capture View es para tomar una foto. Entonces también podemos tomar fotos de la operación que nos permiten, como les decía, socializar y mostrar incluso si la persona no cuenta con Flexim. Listo. Bueno, acá nos preguntan también cuál es el valor, pues desde nosotros, como hemos hecho consultoría y hemos utilizado, digamos que la simulación en el mundo real, qué beneficios y qué valor agregado le hemos visto a todo este proceso. Entonces, en general, como lo mencionamos al principio del webinar, la simulación nos permite identificar errores que puedan existir en la operación o hacernos preguntas
acerca de cómo deberían funcionar ciertas cosas que a veces no se pregunta uno en una etapa de, digamos, la hemos utilizado para soportar proyectos en la etapa de diseño de los proyectos, y a veces en esa etapa uno no llega a preguntarse cosas a tal nivel de detalle que sí pueden llegar a influir de forma importante en la operación. Entonces, uno de los valores agregados que hemos identificado es justamente hacernos estas preguntas desde esta etapa con el fin de prevenir estos errores que podrían ocurrir en el futuro, que podrían ser muy costosos. Entonces, nuevamente nos remitimos a este gráfico que hemos visto al principio de cómo la simulación nos permite ahorrar en el costo de un proyecto por evitar errores que podrían haber ocurrido en caso de no haber utilizado la simulación y no haber detectado este tipo de cosas, o ni siquiera errores, sino elementos con los que hay que tener cuidado antes de implementarlos. Entonces, bueno, esto es uno digamos que de las cuestiones más importantes para las que nos ha aportado, y también el elemento visual. Entonces, como les decía, la simulación también es muy útil en cuanto a socializar un proyecto y relacionarse con otras áreas de la organización, y hace que sea mucho más fácil comprender cómo van a funcionar las cosas, qué cambios son los que van a ser y cómo estos cambios van a permitir mejorar la operación. Hay veces que en las organizaciones hay personas que pueden ser muy escépticas ante un cambio, y al verlo de pronto en una simulación y al ver que esto está sustentado en datos, está sustentado en información real, puede que estén más seguros o pierdan cierta desconfianza con respecto a lo que se va a implementar. Listo, me preguntaban también cómo funciona un poco este tema de lo de las tablas y turnos. Entonces, básicamente acá en Flexim, en la parte de Tools, nosotros tenemos bastantes herramientas. Entre ellas, bueno, manejamos tablas y tenemos estas que son los Timetable y los MTBF, MTTR. Entonces, la primera, la Timetable, es para manejar los turnos, y la segunda es para manejar las fallas. Básicamente lo que uno hace es que tiene su tabla, bueno, cojámoslo con un operario. Tiene su tabla, entonces uno le dice quién va a estar sujeto a esa tabla. Entonces, por ejemplo, este señor. Acá dice qué va a pasar cuando entre en ese estado, o sea, cuando da un function. Entonces yo le digo, no, que pare el objeto, o que se mueva a cierto punto y que se demore, o que se mueva a cierto objeto y se demore. Y acá en la tabla, entonces yo puedo utilizar este esquema y decirle, listo, entonces de tal a tal hora usted está trabajando, y de tal a tal hora usted está descansando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él entra en uno de estos puntos, es cuando él entra en ese down state, y ahí es donde va a ocurrir lo que nosotros configuremos acá. Entonces, esa es como la forma en que funciona. Y para las fallas es similar. La diferencia es que las fallas tienen un componente aleatorio. Entonces, pues esa es la diferencia entre una y otra. Los turnos nosotros siempre sabemos porque es algo programado. Nosotros decimos que van a descansar de tal a tal hora. En cambio, las fallas son algo inesperado. Entonces, por eso, la forma de configurar las fallas nuevamente es con los miembros. Por ejemplo, uno agrega la máquina, pero uno lo que hace es decir con qué probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad o la distribución que representa mejor el tiempo en que mientras ocurre la primera falla. Y después, cuál es la distribución que representa mejor el tiempo en que esa falla sea reparada. Y después, cuál es la distribución del tiempo entre que ocurra otra falla, o sea, entre una falla y otra, cuánto tiempo debería ocurrir. Nuevamente, esto nosotros lo podríamos poner determinístico, es decir, sin ninguna aleatoriedad, y ponerle que va a ocurrir una falla cada 10 segundos, que va a ocurrir que la falla se va a arreglar en 5 segundos, pero pues de por sí, por definición, una falla es que no la esperamos, es al azar de alguna forma. Entonces, esa es pues como la diferencia entre con la tabla de turnos. Bueno, nos preguntan nuevamente cómo incorporamos esta parte de las distribuciones. Entonces, por ejemplo, una forma de incorporarlo es en nuestro tiempo entre arribos de un objeto y otro. Entonces, entre que llegue una caja y otra, cómo se comporta nuestro tiempo entre arribos. Ahí podemos asociar distribuciones de probabilidad. En los tiempos de proceso,
cuánto toma la operación. Por ejemplo, también podemos agregar tiempos de alistamiento, esos también pueden ser aleatorios. También, por ejemplo, los operarios tienen una velocidad, también tienen un tiempo de cargar y descargar. Este tiempo de cargar y descargar también podría ser de acuerdo a una distribución estadística, o podría no tenerlo, o podría tener un tiempo fijo. Básicamente todos estos elementos de aleatoriedad se ingresan en los tiempos de proceso, en los tiempos entre arribos, y también, por ejemplo, en el esquema para determinar que tome hacia un camino u otro. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir aleatoriamente coja esta o esta, ¿sí? O puedo decir todos los que sean tipo 1 vayan a esta, tipo 2 vayan a esta. ¿Y qué determina que sean tipo 1 o tipo 2? No, es que el 30% es tipo 1, el 70% es tipo 2. Ahí ya hay un componente aleatorio. Entonces, la aleatoriedad está involucrada de muchas formas. De dónde empieza el operario a caminar, qué operario se utiliza, si por ejemplo tenemos 7 operarios disponibles, cuál tomamos. Entonces, todo esto influye mucho en nuestra simulación, y todas estas formas son en las que representamos la aleatoriedad en el sistema. Entonces, en este momento, bueno, les recuerdo, si tienen alguna pregunta adicional, nos pueden escribir a nuestros correos, educacion@baticgroup.com o servicioalcliente@baticgroup.com. Ahí atenderemos con mucho gusto todas sus preguntas. Para finalizar, vamos a hacer un último sondeo. ¿Sus expectativas acerca del curso fueron completamente satisfechas, satisfechas, poco satisfechas o insatisfechas? Esperamos que hayan disfrutado y les haya gustado el webinar acerca de simulación en Flexim. Y esperamos que nos sigan acompañando. Entonces, por favor, colabórennos con nuestro sondeo y que tengan un muy buen día.